Bienvenidos a otra charla del curso básico de Cardiopatías Congénitas. Mi nombre es Mateo Ríos y en esta oportunidad lo que vamos a ver es la comunicación interventricular. Vamos a ver en esta serie, ahora que viene, estamos en la última parte del curso, vamos a ver las cardiopatías más frecuentes y con esto vamos a abarcar el 75% más o menos de las cardiopatías, que son las más habituales de ver. Y vamos a empezar con la comunicación interventricular porque es la más frecuente. La cardiopatía más frecuente en tanto en forma aislada como formando parte de otras malformaciones asociadas, otras malformaciones, como es en la tetralogía de Fallot, en el complejo de la tetralogía de Fallot, uno de los componentes es la CIG. No suele manifestarse en la etapa neonatal si esta se encuentra aislada, pero si esta manifestación ocurre en la etapa neonatal, inmediatamente lo que hay que pensar es que existen lesiones asociadas que están haciendo que esa CIG se ponga de manifiesto desde el punto de vista clínico o esté jugando algún rol en la fisiopatología de esa cardiopatía. Como puede ser, por ejemplo, la tetralogía de Fallot, donde la CIB no genera el zoom de izquierda a derecha, como estamos habituados a pensar, sino que si hay obstrucción muy significativa, como ya vamos a ver, hay un zoom de derecha a izquierda y hay desaturación a través pasaje de sangre pobre en oxígeno hacia el lado izquierdo y hay desaturación sistémica por mezcla de sangre. Hay distintos tipos de CIB, pero el efecto hemodinámico suele ser el mismo, es decir, los mismos factores están en juego. Hay una leve diferencia entre un factor y otro, pero básicamente los conceptos son los mismos. Y la principal consecuencia es la sobrecirculación pulmonar, es decir, el hiperflujo pulmonar y la insuficiencia cardíaca. El tratamiento de la gran mayoría de estos defectos es quirúrgico, si el defecto lo amerita, y el pronóstico a largo plazo es bueno si se trata en tiempo y forma. Y esto es muy importante, establecer el tiempo y forma, y esperemos que esto quede claro con la clase para que ustedes sepan el concepto de por qué las CIB se tienen que operar en determinado tiempo. Bueno, como en generalidad como decíamos, es la cardiopatía más frecuente si no consideramos la válvula aórtica bicúspide, que no es estenótica. Es decir, la válvula aórtica bicúspide, que no genera estenosis aórtica, habitualmente es la malformación más frecuente, pero no es considerada en sí mismo una cardiopatía en sí, sino que es un factor predisponente a, si no genera estenosis desde el vamos, a que con la degeneración, la calcificación pueda generar una estenosis aórtica del adulto. Pero en el niño, si no hay estenosis, si es una válvula aórtica bicúspide, nada más es como un marcador de posibles otras cardiopatías. Por eso la CIB es la cardiopatía más frecuente. Un tercio de estas suelen estar aisladas y el resto formando parte con otras asociaciones con otras lesiones o formando parte del complejo como ocurre en la tetralogía de Fallot. Las causas son multifactoriales, como ya vimos en todas las cardiopatías, pero hay genes descritos que específicamente pueden estar asociados con cardiopatías. La de la embriogénesis, bueno, recordarles nada más esto, que es muy importante. En la deformación del septum interventricular intervienen tres grandes componentes. Los cojinetes de la válvula auriculoventricular superior e inferior, su fusión, el septum interventricular muscular y el cierre con los cojinetes arteriales de las salidas arteriales, que es lo que va a ser la arteria pulmonar y la aorta. Recuerden que embriológicamente al principio es un tubo, que las dos aurículas comunican con el ventrículo primitivo izquierdo, y que luego esta conexión va migrando hasta que comunica con el ventrículo primitivo derecho, y después, a través de la formación de la fusión de la corriente superior e inferior, se forman dos válvulas, y la conjunción de estos tres factores, ¿qué es lo que hace? Que se forme un lado derecho, es decir, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo propiamente dicho, con sus conexiones arteriales respectivas. Desde lo que es el punto de vista anatómico, nada más quiero darles un pantallazo grande y breve. Esto lo que vemos es lo que se hizo, se puede retirar, estamos viendo todo lo que es la pared del lado derecho, el septum interauricular y septum interventricular. Acá se rebatió la orejuela de la aurícula derecha. Esta es la válvula tricúspide, esta es la válvula septal esta es la válvula tricúspide con la válvula septal de la tricúspide. Y aquí lo que vemos es el septum interventricular visto desde el lado derecho, y esto se suele describir así porque de esta manera es que lo ven los cirujanos, y esta forma de hablar desde el mismo punto de vista es lo que permite mantener cierta homogeneidad a la hora de hablar de los defectos. Tengan en cuenta que el septum interventricular tiene un primer componente, que es un septum auriculoventricular, es decir, aquí como hay un leve descalaje de la válvula tricúspide, en realidad si pasamos un estilete a través de este sector, lo que vamos a pasar es de la aurícula derecha al ventrículo izquierdo. Por eso se llama septum auriculoventricular, septum membranoso auriculoventricular. Después viene el septum membranoso interventricular, que es esta zona de aquí, y justo por debajo de aquí, atravesando el conjunto del septum membranoso, se encuentra el haz de His, que al terminar de pasar por el septum membranoso,
da sus dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda. Aquí lo que vemos es la extensión de la rama derecha que se dirige pasa por lo que sería el músculo papilar medial, habitualmente es la forma de topografiarlo porque en la rama derecha no se ve, y se dirige hacia la banda moderadora, que es esta estructura que está aquí. Sobre la pared del ventrículo izquierdo, después sobre un anillo muscular, se eleva la válvula pulmonar. Recuerden que la válvula pulmonar tiene un infundíbulo, no así lo tiene la aorta. Entonces, ahora vamos a ver un poco de los defectos interventriculares. Los que podemos tener son defectos perimembranosos, es decir, de esta zona que vimos acá, del septum membranoso, subarteriales, que están por debajo hay un defecto en la formación del infundíbulo de la válvula pulmonar y la separación entre lo que es la aorta y la pulmonar, defectos del septum muscular, estos pueden ser medios, apicales o múltiples, como queso suizo, y defectos del septum del tracto de entrada, que es esta porción de aquí, esta porción inferior. Habitualmente están asociadas al canal AB, pero en el canal AB es un complejo, ¿sí? La CIB del canal AB es una CIB del tracto de entrada, pero forma parte del complejo del defecto auriculoventricular, que lo vamos a ver aparte. Pero también pueden ocurrir CIBs aisladas, que son del tracto de entrada y no necesariamente asociadas a un canal AB. Los defectos más frecuentes son los perimembranosos, ¿sí? Son un 80%. No, estos defectos no suelen cerrar solos, pueden tener un cierre por tejido tricuspidio, pero esto no es muy frecuente, tiene que ser muy pequeño el defecto, y a su vez pueden haber consecuencias por esto. Los defectos musculares son los que deciden en frecuencia, que estos sí pueden cerrar en forma espontánea, sobre todo los pequeños. Y después están los subarteriales, que son, vieron que un 80% de los perimembranosos, 20% de los musculares, y los subarteriales, que son el 6%, que en realidad en asiáticos, por un tema genético, son un porcentaje un poco más elevado, hasta el 30%, y los del tracto de entrada son los menos frecuentes en la clínica. Bueno, en lo que respecta a la fisiopatología, el tamaño de la CIB es relevante, sí importa el tamaño. Pero el tamaño, ¿respecto a qué? Respecto al anillo aórtico. ¿Por qué? Porque en base si el defecto es igual o menor al 50% del anillo del aórtico, es que este defecto puede ser muy grande y permitir un pasaje casi restricto de un ventrículo al otro. Cuando es menos del 25%, hablamos habitualmente que son defectos chicos o pequeños, que no suelen dar de repercusión hemodinámica, porque el defecto en sí es una limitante para el flujo entre un ventrículo y el otro. Los que se encuentran entre el 25 y el 50% son defectos intermedios o medianos que pueden determinar hiperflujo, pero dan cierta restricción al flujo, o sea que es un factor que puede incidir en el flujo que puede pasar de un ventrículo a otro, y como ya decíamos, los mayores del 50% del anillo son defectos grandes, y las presiones entre los ventrículos se igualan prácticamente, porque los ventrículos se vuelven casi uno solo a través de esa gran conexión. La ubicación es relevante, sí lo es relevante, importa si es perimembranosa, muscular, subarterial o de entrada, pero no tanto por la repercusión hemodinámica, sino que por el tratamiento. Desde el punto de vista quirúrgico, las distintas posiciones no son lo mismo, y a su vez para el pronóstico a largo plazo tampoco son lo mismo. Tengan en cuenta, por ejemplo, que los musculares pueden cerrarse espontáneamente, y no así ocurren con el resto de la CIB, pero aparte para el abordaje quirúrgico y los problemas que pueden ocurrir a largo plazo no es lo mismo. O sea que la ubicación es más relevante tanto por el tratamiento que requieren desde el punto de vista quirúrgico, como las posibilidades de complicaciones a largo plazo. El factor más importante, determinante a la hora de la repercusión hemodinámica es la diferencia entre las resistencias del circuito sistémico y pulmonar. Y fíjense que estamos hablando de los dos. No estamos hablando solamente de la bajada de las resistencias pulmonares, sino que también hablamos de circuito sistémico. Si, por ejemplo, asociamos una CIB a una estenosis aórtica moderada, probablemente esa CIB se vuelva sintomática precozmente. Entonces, por eso decíamos que si la CIB se vuelve sintomática precozmente, puede tener una lesión asociada, como ocurre, por ejemplo, cuando decíamos una estenosis aórtica. La congestión pulmonar es una de las consecuencias por la sobrecirculación pulmonar, lo que nosotros llamamos edema pulmonar, y la sobrecarga de las cavidades izquierdas con insuficiencia cardíaca es la otra consecuencia. Y ustedes dirán, ¿por qué las cavidades izquierdas si en realidad las cavidades derechas son las que reciben? Bueno, aquí lo vamos a ver y espero que esto quede claro en esta discusión.
Fíjense cómo la sangre que es pobre en oxígeno viene por el lado derecho. Esto es un corazón sin defecto y cómo no hay mezcla, cómo la sangre pasa por los pulmones y va hacia el lado izquierdo y no hay ningún tipo de mezcla. Pero en este ejemplo tenemos una CIB muscular amplia, ¿sí? Que permite un pasaje de sangre en la eyección ventricular, que lo que hace es que se mezcle esta sangre rica en oxígeno con la sangre pobre en oxígeno que venía hacia el lado derecho, y esta sangre, a lo que hace es, esta mezcla lo que hace es aumentar el tenor de oxígeno, o sea, la saturación de oxígeno en la arteria pulmonar, y vuelve a recircular muchos glóbulos rojos ya cargados de oxígeno al circuito pulmonar. Esto es el corazón con la CIB, una CIB que imagínensela como en sus primeras etapas. Esta es una CIB de un tamaño importante porque está cerca del 50% o tal vez más del anillo aórtico. Y vemos que en la primera etapa, lo que ocurre, esto sería, por ejemplo, un bebé en sus primeros 2 meses de vida, la sangre viene hacia las cavas, hacia la aurícula derecha, ventrículo derecho, y en la eyección se mezcla con la sangre proveniente de la eyección del ventrículo izquierdo, de la CIB, esto sube el tenor de oxígeno en la arteria pulmonar, la sangre circula por el circuito pulmonar, vuelve por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, y en el ventrículo izquierdo, parte del gasto del ventrículo izquierdo va a aportar esto que veíamos, la mezcla de inyección que vuelve a recircular por el pulmón, y la otra va hacia el circuito sistémico como corresponde. Ahora, como ustedes muy bien lo saben, desde lo que vemos de fisiopatología, más o menos entre las 6 y 8 semanas, ocurre el descenso completo de las resistencias vasculares pulmonares, lo cual que vuelve a la vasculatura pulmonar con una resistencia igual a la del adulto, y este elemento es el que incide, el factor que habitualmente es el que más incide en la repercusión hemodinámica de la CB. ¿Por qué? Porque cambia la relación de las resistencias vasculares sistémicas versus las pulmonares versus las sistémicas. Entonces, esto lo que hace es esta CIB que nosotros veíamos que en un principio no tenía mucha manifestación clínica, puede manifestarse por un soplo, por ejemplo, a veces ni siquiera el soplo en las primeras etapas, en la etapa neonatal. Vemos cómo esta sangre que venía sin oxígeno ahora se mezcla con una mayor cantidad de sangre que proveniente del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque es mayor la aceptación del circuito pulmonar, por tanto aumenta el volumen que transcurre a través del circuito pulmonar, esta sangre vuelve por las venas pulmonares, fíjense que ya no es mayor el flujo, estas venas pulmonares va hacia la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, y en el ventrículo izquierdo un porcentaje importante del gasto que tendría que ir hacia el sistémico se pierde para recircular por los pulmones. Por tanto, el corazón izquierdo está trabajando en exceso, primero recibe en exceso sangre proveniente del circuito pulmonar y está trabajando en exceso porque está inyectando hacia los dos circuitos, tanto el pulmonar como el sistémico, por este shunt o por la comunicación interventricular. El circuito sistémico tiene que perfundir, tiene que ir hacia los órganos, y como nosotros decíamos, tiene que ayudar al niño en las primeras etapas a su crecimiento somático. Si esta comunicación roba una parte significativa de la eyección ventricular, del gasto ventricular, va a empezar a haber una insuficiencia cardíaca por déficit de aporte de gasto cardíaco hacia el sistema y sumado a la congestión pulmonar. Esto es en gráficos lo que estábamos viendo en los dibujitos. Vemos cómo el pulmón, al principio las arterias tienen una resistencia mayor, pero luego esta maduración pulmonar, que es lo que suele ocurrir habitualmente, hace que la resistencia vascular pulmonar baje, ¿sí? Esto es un ejemplo de lo que ocurre normalmente sin ningún tipo de cortocircuito. El flujo pulmonar nunca cambia y la resistencia vascular pulmonar baja. Esto es lo que ocurriría en una CIB. Al momento de que se dilatan las arteriolas, fíjense que la presión pulmonar es alta. ¿Por qué? Porque si la CIB es muy grande, el hiperflujo pulmonar no deja que la presión pulmonar baje. ¿Por qué? ¿Por qué no baja la presión pulmonar? ¿Porque la resistencia aumentó? No. Fíjense que el diagrama de las resistencias bajan. Fíjense cómo ocurre la remodelación de las arteriolas. O sea, esto ocurre irrestricto de que esté la CIB o no. Pero ¿qué ocurre concomitantemente? El hiperflujo pulmonar que se desarrolla paulatina y progresivamente, y esto mantiene en muchos de los casos hipertensión arterial pulmonar por hiperflujo. ¿Sí? Perdón, me expresé mal. Hay hipertensión pulmonar, pero no hipertensión arterial por modificación de las arteriolas. ¿Sí? ¿Cómo incide esto? Bueno, como decíamos, del lado derecho va a dar congestión pulmonar, pero del lado izquierdo necesitamos ese gasto cardíaco en las primeras semanas y yo les diría los primeros 2 años de vida para el crecimiento somático. Acuérdense de las curvas que hablábamos, que si bien el crecimiento va en descenso, es muy importante para esto es el gasto cardíaco necesario para el crecimiento,
ese gasto cardíaco, si perdemos parte del gasto cardíaco ventricular izquierdo, vamos a entrar en una insuficiencia sistémica de gasto por recirculación de sangre hacia el circuito pulmonar. Entonces, el niño se va a presentar con síntomas respiratorios. Habitualmente los síntomas son de la índole muy parecidos a las infecciones respiratorias bajas. Puede incluso tener una similbronquiolitis, con fatiga, el niño se fatiga al alimentarse, ¿sí? Entonces, esta fatiga es producto de la congestión pulmonar y a su vez el niño cuando intenta alimentarse, el gasto cardíaco no es suficiente para hacer frente a ese aumento de la demanda metabólica al momento de alimentarse el niño. Entonces el niño se fatiga aún más al alimentarse. Entonces esos son los síntomas que habitualmente se desarrollan en la CIB. ¿Cómo aliviamos los síntomas? Nosotros con el tratamiento médico no podemos solucionar la patología de base. Si la CIB tiene el tamaño suficiente como para dar repercusión y si se dan las condiciones, como habíamos dicho, de que la relación resistencia sistémica, resistencias vasculares sistémicas, resistencia vascular pulmonar descienden significativamente, entonces ahí lo que vamos a tener que hacer es tratamiento médico, pero no vamos a poder solucionar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aliviar los síntomas administrando diuréticos, ¿sí? Básicamente diuréticos. También se pueden usar vasodilatadores sistémicos, pero la vasodilatación sistémica no tiene tanto efecto como los diuréticos, porque los diuréticos lo que quitan es la sobrecarga, primero, descongestiona el pulmón, que ayuda a eliminar el líquido acumulado en los pulmones, pero a su vez elimina la tendencia a retención hídrica por el contexto de insuficiencia cardíaca. Suelen usarse habitualmente los IECA, pero la realidad es que la evidencia está dada para los diuréticos. Únicamente los IECAs tienen evidencia de recomendación nomás. No hay datos fehacientes que apoyen el uso de vasodilatadores sistémicos para tratamiento de insuficiencia cardíaca por CIB. Eventualmente, soporte respiratorio, como puede ser con un OAF o una BNI, ayuda en el caso de que el paciente tenga problemas, síntomas respiratorios importantes. Ahora, ojo, no utilizar oxígeno. ¿Por qué? O no utilizar el oxígeno en base a lo que sea necesario. ¿Por qué? Porque el oxígeno es un vasodilatador pulmonar. Y si nosotros a una CIB le damos un vasodilatador pulmonar, podemos estar incidiendo en que disminuyan más todavía la resistencia vascular pulmonar y lo que estamos favoreciendo el hiperflujo pulmonar. ¿Sí? El otro objetivo es asegurar un crecimiento, por lo cual el aporte calórico debe verse incrementado y muchas veces lo que debemos hacer es facilitar el trabajo del niño, que el principal trabajo del lactante es alimentarse. Por tanto, las alimentaciones por sonda nasogástrica o incluso llegando a la necesidad de colocar una gastrostomía es importante para que el niño no gaste energías en alimentarse y pueda crecer con un aporte calórico alto, con alimentación del aporte calórico alto. Todo esto depende del grado de repercusión que tenga la CIB. ¿Y qué es la fisiopatología de Eisenmenger? Bueno, Eisenmenger es que ocurre lo siguiente. Esta CIB que dio por mucho tiempo hiperflujo pulmonar y sobrecirculación pulmonar, la sobrecirculación pulmonar hace que se desarrolle enfermedad vascular pulmonar, es decir, lleve a la hipertensión arterial pulmonar, y esto haga que la CIB, que una vez yunteaba de izquierda a derecha, empiece a yuntear de derecha a izquierda porque la resistencia vascular pulmonar se vuelve más alta que la sistémica y por tanto se invierte el flujo de la CIB y un niño que estaba sin cianosis se vuelve cianótico por culpa del desarrollo de esta enfermedad vascular pulmonar. Esto es algo que si ocurre es irreversible y es igual a contraindicar la cirugía y la expectativa de vida de esto es obviamente inferior a la expectativa de vida de un niño que si se le repara la CIB en tiempo y forma. Entonces, el objetivo de la cirugía es evitar, primero, permitir que el niño pueda crecer si no está pudiendo crecer y disminuir los síntomas respiratorios, pero aparte de evitar que se desarrolle esta enfermedad. Esto ocurre habitualmente si la CIB se mantiene con un hiperflujo, esto ocurre, empiezan a tener riesgo de aumentado de desarrollar esta enfermedad una vez que pasan los 6 meses en una CIB que tiene un hiperflujo marcado. Entonces, aquí está la clave de por qué se pone habitualmente los 6 meses como límite para la cirugía de la CIB. Depende en realidad del tamaño de la CIB, porque esta puede incidir sobre la cantidad de hiperflujo, pero básicamente si existe hiperflujo, este hiperflujo puede llevar al desarrollo de esta enfermedad y por tanto en la CIB no suele dejarse ir más allá de los 6 meses. El cierre de la CIB, ¿qué es lo que hace? Bueno, se acuerdan que teníamos la modificación de las arteriolas, la disminución de la resistencia, se desarrolla el hiperflujo, la presión arterial pulmonar se mantiene alta por el hiperflujo, pero una vez que ocurre el cierre, el hiperflujo se va y la presión pulmonar se normaliza porque no hubo cambio en la resistencia vascular pulmonar. Ahora,
si se desarrolla la Eisenmenger, se desarrolla la enfermedad vascular pulmonar, fíjense, esta es la arteriola que pasó de ser de paredes finas a tener paredes gruesas, con un endotelio engrosado y con una capa muscular desarrollada. Entonces, desde el punto de vista de lo que es la presión pulmonar, no cambia la presión pulmonar o incluso puede aumentar, llegando a hipertensión por encima de lo que sería la sistémica, pero el flujo pulmonar empieza a disminuir progresivamente. Y la resistencia vascular pulmonar, esto es el producto de esto, que la resistencia vascular pulmonar empieza a aumentar progresivamente. Entonces, esto es lo que incide en el de la bajada del hiperflujo. ¿Y clínicamente qué ocurre en esto? Bueno, una mamá que le decía que, que el bebé no crecía bien, que sudaba mucho cuando se alimentaba, que estaba siempre fatigado, empieza a dejar de estar fatigado, empieza a alimentarse y no tener problemas en la alimentación, empieza a crecer bien, y usted dice, wow, pucha, se mejoró, se curó de la CIB. Y la realidad es que puede estar desarrollando esta enfermedad que es muy grave, y si ocurre esto, hay momentos, en este trayecto, hay momentos que podría ser reversible si se trata la CIB. Pero si llegamos a este punto de desarrollar la enfermedad vascular pulmonar, estamos expuestos aquí y eso es irreversible. Por tanto, no se puede operar la CIB. Esto es nada más que ejemplificarles que otra cosa que puede ocurrir en la historia natural de la CIB es que se ocluya la CIB en forma espontánea. Entonces, esto lo que hace es disminuir el hiperflujo por oclusión de la CIB, que esto es bastante raro. O lo otro que puede ocurrir es esto que les quieren ejemplificar acá, es el desarrollo de una estenosis por crecimiento de tejido que obstruye la salida del ventrículo derecho, una estenosis medioventricular, y eso aumenta la resistencia hacia el flujo del circuito pulmonar, que aquí se pone erróneamente en realidad como si aumentara la resistencia vascular pulmonar, en realidad aumenta lo relativo de lo que es la resistencia pulmonar versus la sistémica, y esto disminuye el flujo. Y esto es, como ven, la obstrucción del tracto de salida y el síndrome de Eisenmenger. El tratamiento de la CIB es quirúrgico, ¿sí? Sobre todo en las CIBs, que aquellas que tienen repercusión hemodinámica. Y lo ideal, como hemos hablado, es que sea antes de los 6 meses. ¿Puede hacerse después? Sí, porque en CIB, por ejemplo, que no tienen un tamaño, las que son medianas, las que están entre 25 y 50%, o incluso hay CIBs de menores de 25% que pueden necesitar operarse, se puede esperar un poco más. Pero lo habitual es que llegue a esa edad y no más allá de esa edad. Distintas condicionantes pueden llevar a que esto no se cumpla. Recuerden que no es estricto, no a partir de los 6 meses no es que se desarrolla la Eisenmenger, pero si cada vez que pasa más tiempo desde ese punto de corte que establecemos, punto de corte hipotético en realidad, porque depende de cada uno, después de los 6 meses el riesgo de desarrollo de enfermedad vascular se hace patente. Toda CIB que tiene repercusión hemodinámica debe de recibir tratamiento, algún tipo de tratamiento quirúrgico. Si, por ejemplo, el bebé es muy pequeño y el equipo quirúrgico no está habituado a desarrollar este tipo de cirugías en bebés muy pequeños de cierre CIB, puede plantearse hacer tratamiento paliativo, como colocar un banding en la arteria pulmonar, lo que hace es que en forma provocada se haga una obstrucción al tracto de salida, que es una obstrucción en la arteria pulmonar, y ahí disminuimos el hiperflujo, lo cual le quita los síntomas de hiperflujo al bebé y le permite crecer para después ir a lo que llamamos correctivo, y lo que me parece mejor decir es reparador, es decir, se cierra la CIB y obviamente se quita el banding de la pulmonar si en caso de llegar a hacerse eso. Pero esto no es por edad y peso, esto es más por la clínica. Si hay repercusión hemodinámica y con el tratamiento médico que decíamos, no logramos sostener al paciente, no logramos tener un crecimiento aceptable, entonces ese paciente tiene que recibir algún tipo de tratamiento quirúrgico. Algunas CIB musculares, como habíamos dicho, pueden cerrarse en forma espontánea, e incluso las CIB musculares, algunas pueden cerrarse por dispositivos que son Unplatzer, muy parecidos a los que usan para el cierre de CIA. Después el resto de la CIB, si bien hay algunos cierres CIB perimembranosas con dispositivos, el resto de las CIB son de sanción quirúrgica, por lo menos en Uruguay y en la mayoría de los países, ya que la maniobra y los dispositivos necesarios para esto es de un riesgo más elevado que el de tratamiento quirúrgico. En las perimembranosas hay que tener en cuenta que el sistema de conducción transcurre por debajo del defecto y si el cirujano no tiene cuidado, puede producir un bloqueo auriculoventricular completo, producto de puntos que lesionan el AGIS en alguna parte de su transcurso por debajo del defecto.
En el caso de defectos, por ejemplo, este defecto asocia una CIB perimembranosa con un poco de extensión hacia el tracto de entrada. Este va a estar nuevamente debajo de la parte más inferior del defecto. Entonces, a la hora de colocar el parche, el cirujano tiene que tener mucho cuidado en esta zona. Pero, por ejemplo, en esta CIB, es una CIB tracto de entrada, en el cual la zona perimembranosa no está afectada. Fíjense que el haz de conducción, el sistema de conducción pasa por encima y lejos. Aquí es una zona bastante segura para colocar un parche y el riesgo de producir un bloqueo auriculoventricular es mucho menor. Diría prácticamente inexistente. En cambio, en este defecto, es un defecto del tracto de entrada muy amplio, este es un defecto de tipo canal AB, muy parecido al canal AB, si no lo fuera un canal AB, y fíjense cómo en todo el sector inferior de este defecto transcurre el sistema de conducción, y esto es una zona de riesgo para bloqueo auricular. En los subarteriales el sistema de conducción está lejos, pero en las subarteriales sí, si este cierre ocurre, aunque ocurra en forma espontánea, sí puede ocurrir como esta CIB se produjo un defecto en lo que es el sostén de las válvulas AB, de las válvulas, perdón, de las válvulas arteriales, puede haber problemas en las válvulas arteriales por propios por el cierre, propios por tener el defecto subarterial. Hay otras complicaciones que no vienen al caso, si quieren pueden ahondar en el tema y pueden leerlo, ¿sí? Pero básicamente el pronóstico alejado de la CIB es bueno, es de las pocas cardiopatías que casi que podemos hablar de corrección. Recuerden que siempre esto es una reparación, se manipula el corazón, se coloca un parche y esto determina que por vida la persona deba percibir un seguimiento, pero el problema básico y el defecto fue reparado y básicamente no precisa hacer ninguna otra maniobra a lo largo de la vida. Existen riesgos, complicaciones reales, como decíamos, de lesión del nodo AB, comunicaciones residuales en el caso de que no se haya podido cerrar el defecto en forma completa. Si se hizo un cierre tardío, puede haber el desarrollo de enfermedad vascular pulmonar, arritmias y endocarditis en algunos casos, ¿sí? Sobre todo estos tres últimos, sobre todo estos tres últimos son los defectos que se cierran tarde, en los que pueden haber tejido o pueden haber comunicaciones residuales, sobre todo refiriéndome para el endocarditis, como complicaciones a largo plazo. Esto determina que todo paciente con una CIB debe de recibir un seguimiento. Y bueno, como conclusiones, decirles que la CIB es la cardiopatía más frecuente, aislada o formando parte de otras cardiopatías, o sea, otras cardiopatías más complejas, ¿sí? Como lesiones asociadas o como ocurre en la tetralogía de Fallot, la CIB perimembranosa, la subarterial y la del tracto de entrada no suelen cerrar solas y esas tres son de sección quirúrgica. La CIB muscular puede cerrar sola y puede ser pasible de tratamiento percutáneo, como hemos dicho. El tamaño de la CIB sí importa, es un factor determinante, pero el factor más importante es para la repercusión hemodinámica la relación de las resistencias vasculares pulmonares versus la sistémica. Y la cirugía de reparación es relativamente sencilla, es casi correctiva y los riesgos son bajos. Bueno, con esto concluimos la charla de CIB, espero que les sea útil y que, bueno, nos estaremos viendo en la próxima clase. Muchas gracias, hasta luego.